Hechos 4, del 18 al 20, encontramos que nos dice de esta manera: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué tremenda declaración esta. No podemos callar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Y lo mejor de todo es las circunstancias en las que fue dicha esta frase, que ahora llegaremos a ella. Porque hasta aquí los discípulos en el libro de Hechos que hemos estado estudiando han estado viviendo días fascinantes, han estado viviendo días de oraciones contestadas, han estado viviendo días de unidad, días de milagros, días de señales, días en los que la palabra ha ardido en sus corazones, días de ver a muchas personas salvarse, días preciosos de comunidad, días de predicación osada. Y en medio de todo este esplendor, en medio de una predicación que vimos el domingo anterior, estando en su clímax, tras una sanidad obrada por Dios, ¡pum!, irrumpe el enemigo. La oposición externa. Se detiene todo. Y los que han visto obrar un milagro, ahora ven cómo son llevados presos sin poder hacer nada. No los dejaron ni dar las conclusiones del mensaje. El mensaje fue interrumpido. Fueron tomados y fueron apresados los discípulos del Señor. De tal manera que vamos a leer toda la historia. Vamos a leer todo el capítulo 4, los versos del 1 hasta el 31, para entender de qué va todo esto. Dice de esta manera: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, habían terminado aquel sermón que estudiamos el domingo anterior, se les echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, la piedra de los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían.
Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiende tus manos para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y cuando leemos toda esta porción, cuando miramos todo este texto, podemos entender que nos está enseñando que en medio de la oposición debemos testificar de la resurrección de Jesús porque el Espíritu Santo nos respalda. Esto es lo que hacen creyentes en medio de la oposición. Testifican que Jesús ha resucitado porque además el Espíritu Santo les ha sido dado para esto. Y tenemos que comenzar diciendo que la oposición no se hace esperar. Tan solo han pasado unos días que la iglesia ha comenzado a andar y llega la oposición. Y si usted es un creyente, hoy estaremos mirando algunas maneras de cómo enfrentar la oposición, al mirar cómo ellos enfrentaron la oposición. Porque si no la estás viviendo ahora mismo, déjame decirte que llega, que es evidente, que forma parte de la vida de aquel que se hace llamar cristiano: oposición. De tal manera que la primera enseñanza que te comparto para tener en cuenta en medio de la oposición es esta. Número 1, el enemigo busca silenciarnos, pero Dios hace germinar su palabra. El enemigo por todos los medios buscará callar al mensajero, porque el mensaje es cierto, el mensaje es verídico, pero busca silenciarle para que no se extienda. Y esta gente ha estado haciendo mucha bulla. Ya se añadieron a la iglesia unos 3,000. Y a pesar de que ha habido gente con un corazón receptivo, hay otros que, como dice la palabra en el verso 2, indignados, molestos, bravos, porque se está predicando la palabra, vienen sobre Pedro y Juan,
de manera hostil, y esa es la idea en la que ellos fueron tomados a la fuerza, fueron tomados de repente. Ellos sin hacer oposición porque confiaban en que el plan de Dios estaba en medio de ellos, pero así fueron tomados. ¿Quiénes fueron los que les apresaron? La Biblia nos menciona que aquí estaban los sacerdotes del templo, aquí estaba el capitán de la guardia del templo, que este era alguien que no pertenecía al gobierno, sino más bien a la religión judía, y en el templo se encargaba de cuidar de las cosas que pasaban en el templo. Estaban los saduceos, que era un partido que no le gustaba lo que ellos estaban predicando, porque ellos estaban predicando acerca de la resurrección. Ellos no lo creían. También nos dice después el verso 5 y 6, quienes estaban al otro día para interrogarle. Dice que se reunieron ahora gobernantes, los ancianos y personas importantes de Jerusalén, los escribas, que eran los encargados también de la ley. También estaba allí el sumo sacerdote de turno y el sucesor. No era Anás el sumo sacerdote en aquel momento, sino Caifás, pero aún Anás ejercía tanto poder que es mencionado aquí como quien era el sumo sacerdote. Juan y Alejandro, que no sabemos quiénes son, pero evidentemente eran personas importantes dentro de aquella religión, y todos los que eran del linaje de los sacerdotes. Cada una de estas personas no estaban contentos con lo que ellos estaban haciendo, se convirtieron en la oposición indignados y vinieron contra ellos. Ahora, ¿por qué estaban ellos indignados? Verso 2, míralo usted en su Biblia. ¿Por qué estaban ellos molestos? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué vienen contra ellos? ¿Verdad? En primer lugar, porque estaban enseñando al pueblo. Y los únicos que podían enseñar al pueblo eran ellos. Pero esta gente estaba enseñando al pueblo. En segundo lugar, estaban anunciando algo que a ellos no les gustaba mucho, que era que Jesús, a quien ellos habían matado, había resucitado. Ellos no creían el sermón que Pedro estaba predicando. Recuerden, capítulo 4 está conectado con lo que ha venido pasando en el capítulo 3. La Biblia llega a nosotros en capítulos y versículos porque alguien los puso después. Pero ella es toda una historia que no tiene ni versículos ni capítulos, sino que son historias. Por eso nosotros tenemos que mirarlas así. Entonces, esto está pasando cuando Pedro ha terminado de predicar este sermón, en el cual le dice: ustedes mataron a Cristo y Cristo resucitó, y esto no les ha gustado a ellos. Para ellos es imposible que el Mesías que murió en la cruz sea el Mesías que ellos están esperando. Ellos no lo quieren entender, ellos están molestos, ellos están indignados, porque esto es lo que predican los apóstoles. Además, ellos están molestos porque son ellos quienes tienen la autoridad para enseñar y para predicar. Son ellos los líderes religiosos. Miren lo que ellos le dicen. ¿Con qué poder ustedes hacen estas cosas? ¿En qué nombre ustedes hacen estas cosas? Porque en la antigüedad las personas decían: yo pertenezco a tal escuela, a mí me enseñó tal maestro. Por ejemplo, Pablo era un discípulo de Gamaliel. Y ahora llegan ellos y les dicen: ¿en qué escuela estudiaron ustedes? ¿Con qué poder ustedes están haciendo esto? ¿Qué autoridad tienen ustedes para enseñar esto? Por esto están indignados también. Porque ellos saben quién les dio esa autoridad, a quien tampoco reconocían: a Jesús. Las enseñanzas de Jesús tampoco fueron reconocidas por ellos. Y finalmente los apresan, los juzgan, porque quienes siguen los pasos de Cristo tendrán que enfrentar inevitablemente la hostilidad que Cristo enfrentó. En última instancia, ellos están siendo apresados porque esta es la consecuencia de ser un cristiano: ser perseguido de alguna u otra manera. Y Jesús se los había dicho a ellos. ¿Recuerdan Juan 15, 18 y 19? Jesús les había dicho: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes.
Entonces, Juan 15, 18 y 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí dentro del mundo, por eso el mundo los odia. O sea que Jesús, antes de irse, les había dicho, el mundo les va a odiar. Si ustedes están siguiendo mis pasos. Si ustedes están metidos ahí en el mundo, acomodados con ellos, todo va a estar bien. El mundo no les va a odiar. El mundo les va a reconocer incluso como suyos. Y no va a tener ningún tipo de problema con ustedes. Pero si esto fuera poco, Pablo le ha dicho a Timoteo, que es un fiel pastor joven, en segunda carta de Timoteo 3:12, le dice, en verdad, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y usted dice, ¿cómo? Ese es el precio. Si usted quiere vivir piadosamente Jesús, si usted quiere seguir sus pisadas, dice la Biblia, no yo, dice esta historia, no yo, usted va a ser perseguido, de una u otra manera. Como lo fueron ellos, como lo fue nuestro maestro, como lo fueron muchos cristianos, que incluso murieron quemados, como lo estamos siendo los que en esta generación queremos levantarnos a proclamar la verdad. Entonces el verso 7 de Hechos 4 dice que los pusieron en el medio y los interrogaban. Es más, versos 16 y 17, si usted los mira allí conmigo, esta gente los mandaron a salir fuera porque no podían escucharlo más y dicen entre ellos, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Tenemos que hacer algo con ellos. Porque han hecho un milagro y la gente lo ha visto, no se puede negar. Y están predicando con tal confianza que nosotros mismos estamos asombrados. ¿De dónde viene esa confianza? ¿Qué podemos hacer? ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a callarlos. Vamos a silenciarlos, vamos a amenazarlos para que no hablen más. Ellos están hablando y están viviendo de una manera que no puede ser negada. El mensaje que ellos tienen, el milagro que ellos han hecho, no lo podemos ocultar. Por tanto, mejor silenciamos a los mensajeros. El mensaje es tan poderoso que el mensaje no podemos negarlo. Y esa es la misma estrategia del enemigo hoy en día. El mensaje de la palabra es tan poderoso que no puede ser negado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a entretener a los mensajeros para que ellos hagan otra cosa y no muestren el mensaje verdadero. Eso fue lo que ellos hicieron aquí. Eso es lo que el enemigo sigue haciendo en estos días. Silenciar a sus hijos porque el mensaje en sí tiene poder. Tenían que de alguna manera callarlos. Solo han cambiado con el paso de los tiempos los medios, las maneras de entretenerte, de entretenerme para que yo no anuncie este mensaje. Si no estás pagando precio por ser un cristiano, quiero decirte que estás en Cancún de vacaciones. Porque si tienes un mensaje fidedigno, y escucha, no solo con tus palabras, sino con tu vida, el enemigo va a buscar callarte. Y te digo no solo con tus palabras, porque hay muchos que se hacen llamar cristianos por ahí y hablan, pero no viven lo que están hablando. Y con eso el enemigo tampoco tiene problema, porque ellos mismos se desacreditan cuando la gente les ve vivir un discurso diferente al que ellos viven. Este se calla solo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a enfrentar persecución por tu testimonio público de Jesús? ¿Estás dispuesto a ser perseguido por testificar la verdad de Cristo?
Y con toda seguridad, hoy aquí en los Estados Unidos, tú y yo no estamos siendo perseguidos de la manera física en la que ellos fueron. Hay cristianos en el mundo que se están siendo perseguidos de esta manera. Nosotros no lo somos de esta manera. Pero como les dije ahorita, la persecución ahora es un poquito más sutil. Y tristemente cedemos a ella. Nosotros somos atacados para que lejos de vivir para Jesús, vivamos satisfaciendo nuestro ego, nuestros deseos. Y ahí entonces sí se nos olvida obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí sí se nos olvida, cuando se trata de nosotros. La posición en estos días nos seduce para que pongamos nuestra posición, nuestro sueño, nuestra comodidad antes. Y ahí también se nos olvida obedecer a Dios antes que a los hombres. El ataque viene cuando este mundo, su concepción, te susurra al oído y le escuchas: sé como nosotros, vive como nosotros. Ahí se nos olvida obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que irse muy lejos para ser quemado en una hoguera. Aquí mismo hay un precio que podemos pagar por decir: esto es lo que vive un cristiano y no voy a ceder a presión. Voy a vivir como vive un cristiano, voy a anunciar las cosas que anuncia un cristiano. Es más, será mucho más difícil que nos lleven a una hoguera. Habría que ver. Y amado, si eres un cristiano haciendo la voluntad de Dios, tendrás que pagar el precio de llevar ese nombre. Cristiano viene de allí, de Cristo. Y hoy todos se dicen cristianos, pero nadie quiere pagar el precio de ser un cristiano. Ese es el costo del discipulado. Uno, antes de adentrarse, uno evalúa todo lo que le va a costar. Es esta una de las razones por las que cuando vamos a bautizar a alguien en nuestra iglesia, o cuando vamos a sumar a alguien a la membresía de la iglesia, queremos que antes él haya escuchado qué es verdaderamente ser un cristiano, cuál es el costo, qué le va a costar, para que él evalúe. Y él diga: no, espérate, que esto no fue lo que me enseñaron en aquella iglesia. Mejor me voy para aquella, ya que ya estoy bien cómodo. Pero hay un costo que tristemente a la gente hoy no se les está diciendo. Por eso es que cualquiera dice: yo soy cristiano, y está viviendo en pecado, y dice: todo está bien, no hay precio que pagar, está diluido. Así cualquiera. Ser un testigo implica anunciar el mensaje y vivir el mensaje. Ambas cosas. No solo hablar, vivirlo también. No pongas en silencio, no pongas en mute tu vida. Déjale ese trabajo al enemigo. Él lo va a hacer. No la calles tú con tus conductas, no la calles tú siendo seducido por tus deseos, por las cosas que tú quieres, por tus planes, por tus metas. El enemigo buscará silenciarnos. Ahora, mira qué grande es Dios, que aun cuando el enemigo pretende callar y sepultar el mensaje, Dios hace que su palabra trabaje, que su palabra germine. Ellos están siendo encarcelados, pero el resultado de la predicación que ellos han hecho, dice el verso 4, que mientras a ellos se los estaban llevando a la cárcel, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. ¡Aleluya! Llegando el número de los hombres como a 5,000. Y recuerdan que les dije cuando hablamos de 120 al inicio, que pensaran en los números. 120 a 3,000, a 5,000. Y esto es solo hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Quizás para esta fecha la iglesia ya tendría como 10,000 personas. Es más, ya el crecimiento fue tanto que no se nos dan más números después.
Y estos números muestran lo imparable que es este reino. Que ha llegado la oposición externa y aún con los mensajeros presos, sigue creciendo la iglesia. El mensaje sigue trabajando en los corazones. Dice Miguel Núñez que cuando el reino de las tinieblas silencia a los hijos de Dios, Dios mismo se encarga de subir el volumen de su mensaje. Cuando el enemigo dice, voy a callar a este, voy a silenciar a este, Dios dice, el mensaje que él tiene es mío, yo voy a subir el volumen tan alto que aún así las personas lo van a escuchar. Porque Dios usa la fidelidad de su pueblo frente a la persecución para animar a otros creyentes y para incluso atraer a los incrédulos a sí mismos, cuando ven vivir a los hijos de Dios. Y eso es una constante en toda la Biblia. La aflicción de los justos está mostrando a los demás creyentes cómo un justo camina en medio de ella, y a los que no son creyentes, yo quisiera tener eso. Algo más, número 2, para tener en cuenta frente a la oposición. Necesitaremos la firmeza en el mensaje que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Tal firmeza en el mensaje que nuestras palabras no alcanzan, que nuestro valor no alcanza. Y usted tiene que imaginarse esta situación, amado hermano, porque estamos sentados bien cómodos aquí, en una mañana fresquita, en una tarde fresquita, pero esta gente han pasado la noche encarcelados. A partir del verso 8 en adelante, cuando ellos empiezan a predicar este mensaje, han pasado la noche intimidados por este Sanedrín, que era algo importantísimo. Y el verso 8 nos da el dato de cómo Pedro enfrentó esta prueba, de cómo Pedro fue a compartir estas palabras. ¿Cómo lo hizo? Dice, lleno del Espíritu Santo. Y esto no significa brincando, y esto no significa gritando, y esto significa controlado por el Espíritu Santo. No hay nada mío, el Espíritu Santo es quien lo está haciendo. No he traído nada aquí, el Espíritu Santo es quien lo está haciendo. Y vemos a Pedro sometido a la palabra, sometido al Espíritu, compartiendo un mensaje en el que Cristo, una vez más, no falta. Y si predicadores, maestros, cristianos quisieran inspirarse en algo para predicar, pueden encontrar estos mensajes. Cristo no falta. Cristo no falta. Y si usted recuerda, Lucas 12, 11 y 12, Jesús le había dicho, cuando los lleven a las sinagogas, y a lo mejor los discípulos decían, ¿eso va a ser algún día? Eso va a ser. Esto comenzó a ser aquí. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia. ¿O qué van a decir? Porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. ¡Aleluya! Eso es estar controlado por el Espíritu Santo. No nada más de lo que vemos hoy por las redes sociales, en las superpoderosas iglesias. Esto es estar controlado por el Espíritu Santo. Y seguimos viendo la tónica desde que comenzamos a leer Hechos, que el Espíritu Santo llena a gente y lo que hacen es ponerse a predicar la palabra. Ahora, quiero que mire ahí el verso 7. Verso 7. ¿Qué le preguntaron a estos líderes religiosos? Ya hablamos sobre esto, pero quiero que miremos otra vez. ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Ustedes.
Y estas preguntas le vienen como anillo al dedo, así, ¿verdad? Que entra a Pedro. ¿En qué nombre ustedes han hecho esto? ¿Con qué poder? Porque con esta pregunta se estaba viendo una nueva puerta al Evangelio. Los presentes iban a escuchar la respuesta. Ahora en un concilio les estaban preguntando, ¿qué es el Evangelio? Ellos queriendo cuestionar. Entonces Pedro no se anda con rodeo y les dice lo que necesitan escuchar. Ustedes me están preguntando en qué nombre, yo les voy a decir que no voy a dar vuelta. Y ahí vemos a Pedro que con ellos es agresivo, porque les dice las cosas que ellos no quieren oír. Incluso es ofensivo porque les dice, ustedes son asesinos, ustedes mataron a Jesús. Él les dice, es en el nombre de Jesús a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó. Amado hermano, aprovecha cada oportunidad que se te dé para predicar el Evangelio de Cristo. Ellos la tuvieron aquí y la tomaron. Le preguntan, ¿en qué poder ustedes hicieron esto? Ellos podían haber dicho, nosotros somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Como algunos de nosotros, a veces. No, yo soy un hijo de Dios. Sí, tú eres un hijo de Dios, pero lo que ha pasado porque Dios es Dios, no porque tú eres su hijo, no hay importancia en ti. Y ellos rápidamente dicen, es en el nombre de Jesucristo que se ha hecho. Y le comparten todo lo que esto significa. Y a veces nosotros queremos volvernos locos para agradar a las personas, con métodos, con discursos atrayentes. Pero el método de Pedro, que nosotros debemos beber, es el mismo siempre: predicar fielmente el Evangelio al perdido. Así crece una iglesia. Así logramos verdaderamente verdaderos convertidos, predicando fielmente el Evangelio. Teniendo gente entretenida, con sueños de autosuperación, con sueños de Dios te va a resolver este problema, con deseos de Dios te va a resolver este problema, solo va a atraer personas que van a estar allí hasta el tiempo que ellos entiendan que Dios no les resolvió. Y como hablamos la semana anterior, Pedro no se sube a un trono que no le corresponde. Rápidamente atribuye toda la gloria al nombre de Jesús, a la obra de Jesús. Y para ser bíblico, ahora Pedro cita el Salmo 118, 22, que hablamos sobre él cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Lucas. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Recuerdan? En términos de construcción había una roca que era la base, que era el cimiento, de ahí se construía todo hacia arriba. Pero además ellos conocían que en el plan redentor de Dios había una piedra, había una roca que ellos estaban esperando, la cual era el Mesías, la cual no podía ser desechada. Y ahora Pedro es tan osado que Pedro no solo cita el texto del Antiguo Testamento. Yo quiero que usted vaya hasta allí y usted mire verso 11, donde dice: este Jesús es la piedra. Cristo es esa piedra angular que ustedes estaban esperando. Y les dice, ¿qué cosa? ¿Desechada por quién? Por ustedes, los constructores. Pedro es tan osado que el Salmo decía, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra angular. Pero ahora Pedro les está diciendo, los constructores son ustedes y la piedra es Cristo. Ustedes desecharon a Cristo. Miren qué osado, miren qué agresivo, miren qué ofensivo el Evangelio. Y esta profecía que hablaba del rechazo del Mesías, está Pedro aplicándola directamente a ellos. Ustedes, como líderes religiosos, quienes debían guiar a la nación hacia el Mesías, desecharon la única piedra que iba a dar estructura. Pero déjenme decirle que aún así, cuando ustedes lo desecharon, Dios lo convirtió en el cimiento del templo espiritual
que es la iglesia. Y para aquellos que equivocadamente dicen que todos podemos llegar a Dios por maneras diferentes, por las maneras diferentes en las que pensamos, en las que creemos, ahora Pedro aquí les da otro detalle más. Verso 12. Le dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Estas palabras se parecen a las de Jesús cuando en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Usted quiere un mensaje más exclusivo que este? No inclusivo, exclusivo. En un tiempo de tanta inclusividad. Y Él les está diciendo, no hay otro nombre. Ni el nombre de Abraham, que para ustedes es importante, que para nosotros como judíos es importante. Ni el nombre de Moisés, ni el nombre de Elías, ni el nombre de David. Verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Cristo Jesús. Muchas personas creen que pueden alcanzar salvación por otros mediadores. Solo Cristo. Y esta verdad es confrontativa porque ellos han matado a Jesús. Entienda usted lo que ellos están predicando, que es agresivo, que es fuerte. Ellos han matado a Jesús y ellos le están diciendo a quien ustedes mataron es el único en el que hay salvación. Que Dios resucitó. Y en una sociedad tan pluralista, con tantos criterios, con tantos dioses, con tantos pensamientos, con a mi manera, es esta la de seguir a Dios. Decir que Jesús es el único camino es arriesgado. Vivirlo es arriesgado. Te van a tildar de eso, de creído, de creerte que eres el único que ha encontrado la verdad. Y esta verdad es confrontativa si nos dicen la verdad y no nos endulzan el oído. Porque aún hoy la gente vive en contra de ese nombre de Jesús. Y cuando le dicen, en el único nombre que hay salvación es en el nombre de Jesús, dice, no puede ser. Porque es fuerte. Yo estoy viviendo en contra de Él. Mi manera de vivir es contraria a la de Él. Y ni tan siquiera se asoman a entender la gracia de Dios, que ha dado a su Hijo para salvar a los pecadores. Ellos prefieren un día venir en Navidad a la iglesia y sentarse aquí y creer que están bien con Dios. Ellos prefieren un día ponerle un poco de comida a un muñeco en un lugar y creer que están bien con Dios. Ellos prefieren un día hacer una buena obra por alguien y creer que están bien con Dios. Por eso es que hacen dioses que les convengan, que les ajusten a su medida, sea cual sea. Y Dios es el dinero, y Dios es el Dios de aquella religión. Sí, ahí yo puedo hacer esto, aquí yo puedo hacer esto, aquí yo puedo vivir de esta manera, aquí yo puedo vivir de esta manera. Ah, qué bien. Pero en el único camino en el cual hay salvación es Cristo Jesús. Porque el Evangelio expresado de la forma más simple es que nosotros somos pecadores que necesitamos urgentemente un Salvador. Necesitamos ser rescatados del pecado, de las consecuencias eternas. No necesitamos superación personal, no necesitamos tener alta la autoestima, no necesitamos una renovación personal, no necesitamos ser arreglados. Necesitamos ser muertos y resucitados. Necesitamos ser rescatados del juicio de Dios. Y eso solo se logra a través de Cristo Jesús y su Evangelio,
que le enseña esto perdido. Arrepiéntete de la vida que has vivido hasta hoy y cree que la obra de Cristo Jesús fue suficiente para salvarte. Y quien tiene a Dios debe predicar esto, que predicaron ellos. Nada más, sin rodeos. Por eso el verso 13 dice que ellos reconocían que esto no venía de ellos. Dice, al ver la confianza con la que Pedro y Juan predicaban y que se daban cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Esto no puede ser de ellos. Claro que no. Es el Espíritu Santo haciéndolo en ellos, haciéndoles hablar diferente, haciéndoles vivir diferente. Eran pescadores y estaban mostrando la grandeza de Dios. Y ante tanta evidencia de transformación, ellos no podían alegar nada en contra. Lo único que podían hacer era, vamos a silenciar este mensaje. Vamos a callarlo. Por eso nosotros necesitamos firmeza para predicar ese mensaje anclados al Espíritu. Porque es lo único que podrá salvar a otros y darle a otros la misma transformación. Y hay un detalle aquí que dice que ellos reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús, porque estar con Jesús transforma. Y yo no me refiero a que leas tu Biblia todas las mañanas y ores todas las mañanas. Me refiero a ser expuesto al transformar de Jesús. Porque hay quien lee la Biblia todas las mañanas y ora todas las mañanas y no es transformado por Jesús. Porque lo está haciendo desde una, vamos a decir, cosmovisión intelectual. Pero cuando uno verdaderamente se acerca arrepentido, creyendo, se nota. Porque la obra no es de la persona que en su fuerza ha ido aquí o ha ido allá, ha hecho esto o ha hecho aquello, sino en Dios. Y es por eso que las disciplinas espirituales son medios de gracia con los cuales nos acercamos más a Dios, conocemos más a Dios. Oración, meditación bíblica, lectura de la palabra. Que la gente que te ve vivir note que has estado con Jesús. La pregunta es, ¿lo notan? ¿Lo ven en ti? ¿Han visto la gracia de Dios obrar en ti? Y el Espíritu Santo le había dado a esta gente la confianza que se maravillaban. Todo ese Sanedrín de lo que ellos hacían. Si usted compara a este Pedro con el que negó al Señor, usted se encuentra con un wow. El que negó al Señor salió corriendo y mentía. Y decía, yo no conozco a este hombre. Pero este está diciendo, yo no puedo callar lo que yo he visto. Ya me callé una vez. Ahora hay que matarme para callarme. No me puedo callar. ¿Qué hacemos con esta gente? Hay que callarlos. Entonces, ahora llega un momento interesante aquí, dice, los vamos a soltar. Y la cláusula para soltarlos es esta: no pueden hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Aquí algunos se bajaban del barco y decían, ok, ya cumplimos con el Señor. Ya predicamos, ya estuvimos presos una noche. Vamos a irnos calladitos la boca aquí. Ok, nosotros nos vamos a ir, no vamos a decir más nada. Después de una noche, después de las interrogaciones, no. Ellos no tomaron la oferta. Y es cuando le dicen lo que comenzamos leyendo. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes o obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Simplemente no podemos callarnos. Nos pueden soltar, nos pueden dejar aquí, nos pueden matar, hagan lo que ustedes quieran, vamos a salir por ahí para allá diciendo lo mismo. Ellos no necesitaron un programa de evangelización para ser animados a compartir el evangelio, simplemente no podían callar lo que habían visto. No podemos callar.
Quien está vivo por la gracia de Dios dice, no puedo callar esto que está viviendo en mí. ¿Cuáles son esas ofertas? ¿Cuáles son esas amenazas? ¿Cuáles son esas invitaciones que recibes a diario para que tu vida no muestre a Cristo? Evalúa. Porque hay muchas. ¿Cuáles son? ¿Obedeces a Dios o a los hombres? Sobre todo cuando el hombre que te quiere someter eres tú mismo. Son tus deseos, son tus pensamientos, son tus sueños, son lo que tú quieres. Obedeces a Dios, obedeces a este hombre o a otros hombres que tienes a tu alrededor. Número 3. Cuando enfrentas la oposición, y ahí vamos a leer los últimos versos del 23 al 31, nuestras oraciones deben estar centradas en el reino e inspiradas en Jesús. Esto pasa cuando usted está enfocado en Dios. Tus oraciones también son moldeadas. Y cuando enfrentas la oposición, centra tus oraciones en el reino. Inspírate en Jesús. Y lo siguiente que nos está diciendo el texto es que al ellos ser puestos en libertad, ¿qué hicieron? Verso 23. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Fueron con los suyos. Una vez más resaltando la solidaridad de aquella iglesia. Ellos estaban juntos, ellos tenían todas las cosas en común. Ellos eran su familia. Fueron a los suyos. Esto también lo tenían en común, las aflicciones. Y ahí comenzaron a contar todo lo que había pasado. Ahora miren qué interesante, para aprender con respecto a la oración, ¿verdad? Ellos alzan su voz, inician su oración, reconociendo que Dios es soberano sobre todo y que Dios es soberano sobre lo que está pasando. Miren cómo empieza la oración allí. Verso 24. Alzaron su voz y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué manera más sublime de comenzar una oración. Exaltación de Dios. A veces nosotros estamos tan apurados que llegamos: Señor, necesito esto. Y esta gente venían de una aflicción en la que podían llegar diciendo: Señor, necesito esto. Pero esta gente lo primero que hacen es: te alabo a Dios. Tú estás por encima de todo. Es muy interesante que en su oración a Dios, lo siguiente que hacen es que mencionan las Escrituras. Citan el Salmo 2, versos 1 y 2. Es lo que tenemos aquí a continuación. Una vez más reafirman que para ellos las Escrituras eran importantes. El Espíritu Santo, por boca de David, y citan el Salmo 2, versos 1 y 2. Y hablan de un salmo que muchos años antes estaba hablando de una profecía con respecto a la oposición que el Cristo sufriría, y ellos como sus seguidores también por extensión ahora están diciendo: si Cristo lo sufrió, Padre, nosotros estamos en este lugar ahora de sufrimiento también. Y al citar este salmo, ellos también reconocían, como mismo ya fue prometido que tú vencerías esa rebelión, nosotros tenemos la tranquilidad de que tú también vencerás esta. De tal manera que el Salmo 2 fue un consuelo para ellos, al recordar que esta persecución, que este ataque que habían sufrido por predicar su palabra, estaba bajo el control de Dios. Fue un consuelo para ellos recordar la victoria prometida en la palabra. Ellos están orando desde la palabra. Ellos han tomado un verso de la Escritura para orar.
para decirle a Dios. No sé cómo te ayuda esto a ver la conexión entre estos dos medios de gracia, oración y lectura bíblica. Tan necesaria conectarlas. Lo otro que ellos hacen en su oración es, miren esto, han sido perseguidos, les han dicho que se callen la boca, que no hablen más. Ruegan a Dios por más confianza. Ruegan a Dios por denuedo. Ruegan a Dios por valor para hablar la palabra. Lejos de pedir dónde esconderse, lejos de pedir que Dios los librara de las confrontaciones, lejos de pedir ser librados de su sufrimiento, ellos dicen: considera sus amenazas, ayúdanos a mantenernos enfocados en el avance de tu reino, oh Dios, este reino que es imparable. Mientras tú sigues haciendo señales y prodigios en el nombre de tu Hijo. Esto queremos. Tenemos una oración que está centrada en el reino. Lo que nos interesa es lo que tú vas a hacer, no nuestras vidas. Y estamos inspirados en la obra que Cristo hizo. Hay una frase de Hudson Taylor que la voy a parafrasear porque no la encontré directamente, pero dice algo como que cuando tú pasas por una prueba, es mejor aprender qué Dios quiere decirte con ella que salir lo antes posible. Y a nosotros lo que nos pasa es todo lo contrario. Nosotros queremos salir lo más rápido posible de la prueba. Pero necesitamos detenernos y decir: Dios, ¿qué quieres enseñarme con esto? Dios, ¿qué tú quieres que aprenda con esto que pasó? Con esto que estoy pasando ahora mismo. Para eso somos cristianos. Para eso tenemos a Dios por Padre, para que nos enseñe en cada cosa que hacemos. Y ahora hay una idea que te voy a compartir que se desprende de esta oración, que se desprende de la actitud de ellos. Y puede que te suene un poco fuerte, pero tengo que decírtelo. Cumplir tu misión en esta tierra es más importante que tu seguridad. ¿Escuchaste eso? Esto es lo que muestra esta oración. Esto es lo que muestra la vida de estos discípulos. Cumplir con la misión que Dios te ha dado en esta tierra es más importante que tu seguridad, de vida incluso. Después todo lo demás que tú añoras y sueñas se queda pequeño comparado con eso. Cumplir con su misión está por encima de todo. Y cuando esto moldea tu vida, tus oraciones nunca más son iguales. Nunca más. Entonces la respuesta de Dios no tardó y dice que después de orar, el lugar donde estaban, verso 31, tembló. Una vez más estuvimos hablando de esto como símbolo de la presencia de Dios, como símbolo de su aprobación a esta oración. Dios lo hacía en el Antiguo Testamento. Dios lo hizo cuando el templo fue instituido. Y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y eso les concedió el valor que pedían para hablar la palabra de Dios. Amado, recuerda que Dios contesta las oraciones que están alineadas a su propósito. Dios no es un genio de la lámpara que está esperando que tú decidas qué quieres, qué sueñas, qué deseas, qué anhelas. Dios desea que tú estés alineado a sus sueños, a sus deseos. Y esta la contesta en el momento. ¿Qué quieren? Valor para predicar la palabra porque el enemigo les ha amenazado. Ahí tienen. Y la respuesta dice, miren qué interesante el contraste. El mismo texto dice, al final del verso 31, y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué respuesta más rápida? La oposición, lejos de enfriarle, les encendió para seguir proclamando la resurrección de Jesús. ¿Cómo sueles responder tú a las circunstancias difíciles? ¿Eres de los que se apocopa cuando pasa por una prueba? ¿Y ni al Señor quieres ver? Aunque no lo digas, aunque no lo reconozcas, en tu interior, en tu corazón. ¿Cómo este enfoque de estos primeros discípulos haría diferente tus oraciones hoy? ¿Cómo esta manera de orar haría diferente la manera en que respondes a los éxitos y reveses que tienes en tu vida? ¿Cómo? Cambiaría todo
lo que haces, lo que piensas, lo que dices. Termino diciéndote que conocí a un misionero, el cual me decía: estoy dispuesto a morir por Jesús. Y aquello sonaba bien poético, pero a él le costaba sacrificar su comodidad para vivir la vida cristiana, simplemente. Le costaba abandonar pecados, le costaba algo tan sencillo como sacrificarse para estar con sus hermanos, pero quería salir a las misiones a ser quemado, decía. Y hay cosas pequeñas, pero muy importantes que nos saltamos cada día y hablan muy claro sobre qué pasará si nos cancelan a nosotros por su nombre. Hay cosas a las que cedemos día a día que nos dicen qué pudiera pasar si un día yo soy puesto en la misma situación que estos son puestos. Y amado hermano, no lo digo yo, lo dicen los más conocedores de la teología. La iglesia en Estados Unidos está muriendo porque está muy cómoda. No cuesta nada ser cristiano aquí. O mejor dicho, se ha trivializado, se ha hecho, vamos a decir, muy fácil. Y los perdidos necesitan escuchar y ver un mensaje no diluido en esta cultura moderna. Y nosotros como hijos de Dios, en medio de la oposición, debemos testificar de la resurrección que Jesús por el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Y nosotros, respaldados por Él, la podemos anunciar. Esto decía Pablo. Y termino con este texto en Gálatas 3:20. Gálatas 2:20, un texto que usted conoce. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne y en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted entiende qué significan estas palabras, usted tendrá que vivir de la misma manera que vivieron estos cristianos. No podemos callar lo que hemos visto. Juzguen ustedes si nosotros vamos a obedecer a Dios o a los hombres. Ustedes mismos puedan pararse de frente y decir: Padre, en medio de la oposición nosotros vamos a testificar de tu resurrección, porque para eso tu Espíritu Santo nos ha sido